Buenas noches. No sé si ya concluimos de ver el video, todavía nos falta. Coménteme. Y si todavía nos falta, vamos a cortarle ahí, ¿ya? Vamos a dejarlo como tarea para poder continuar con las clases. Así como les he mandado otros videitos para poder ver posterior a la clasecita, dejémosle el resto de este video como tal, ¿ya? Bueno, ahora sí, la parte introductoria estuvo un poquito larga esta vez. Me presento nuevamente. Mi nombre es Laura Ortiz. Estoy manejando con ustedes ya el módulo 2 del curso de ventas de alto impacto. Como podemos observar, y siempre me gusta hacerlo para iniciar la clase. Recordemos que las clases están grabadas y subidas al sistema en el caso que desean verlas nuevamente. De igual forma, todo el material que les estoy presentando en este momento y estamos prestos a resolver cualquier duda que tengan, ¿no? El módulo 2 toma el nombre de negociación comercial y manejo de objeciones. Ya hemos visto los tres temas principales: persuasión estratégica para ventas, técnicas profesionales de negociación y objeciones más comunes y cómo responderlas. El día de hoy vamos a ver un tema súper importante en la parte de las ventas, importante, necesario, eh, y diría yo que lo primordial para que podamos aprender a diferenciar entre si un cliente es un prospecto o es un cliente ideal. ¿Ya? En este ítem se desglosa pues los temas de técnicas para mantener la calma, las señales de interés, rechazo o confusión y los microgestos claves para ventas. ¿Ya? María Paz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Coméntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Ya finalizándolo? ¿Todavía tienes alguna otra actividad? Hola, sí, justamente llegué del trabajo bueno, hoy fui temprano al gimnasio para poder estar en la clase, así que ya menos un trabajo más también. Ya, ok. Entonces, vamos a hacer este tema en realidad el día de hoy. Como recordemos, como les había mencionado, la clase es de recuperación, ¿ya? Así que vamos a recuperarla todos los temas y con este, en realidad con este ya finalizamos este módulo 2. Espero que les haya servido muchísimo y antes de finalizar la clase igual voy a crear ciertos minutitos, vamos a tener ciertos minutitos para responder dudas o algún inconveniente que les haya quedado suelto en la clase, que espero de corazón que no lo tengan, ¿ya? Listo, entonces, vamos a continuar. Primero, ¿qué les pareció el videíto que vieron? Coméntenme, alguien de forma voluntaria que me quiera decir qué tal estuvo este video. Estuvo súper interesante el tema de las manos, como la expresión que tienes, cómo te comunicas y también cómo te vistes, influye mucho en sí, en cómo la persona te va a ver y la confianza que vas a tú transmitir igual. Sí, perfecto, perfecto. Eso es. Entonces, ¿qué es el control emocional? El control emocional en sí es la capacidad de reconocer lo que sentimos y decidir cómo actuar con ello, ¿ok? Sin que las emociones dominen nuestras respuestas. En ventas, en realidad, aparecen emociones como los que hemos trabajado en ventas entendemos esta parte de aparece miedo al rechazo, aparece el enojo por ciertas objeciones, que ya vimos el tema de las objeciones, también aparece la ansiedad por cerrar, cumplir un monto, llegar a una meta, y también existe cierta especie de frustración cuando nos dicen que no, ¿ya? Que el control emocional, y ojo con esto, el tener control emocional no significa que nosotros vamos a reprimir nuestras emociones, ¿ya? Significa que no vamos a dejar que estas emociones tomen el control de nuestras decisiones. Por ejemplo, cuando un cliente nos dice está muy caro, si un vendedor no tiene control emocional, se va a molestar o se va a justificar de forma nerviosa. Si un vendedor tiene control emocional y ha manejado esta partecita del control emocional, va a respirar, va a escuchar y va a responder con calma, ¿ya? Ahora, necesito entonces explicarles que las emociones influyen directamente en cómo hablamos, cómo escuchamos, cómo pensamos, cómo decidimos, ¿ya? Cuando una emoción en realidad es muy abrumadora, nos envuelve demasiado, es muy fuerte, estamos hablando de emociones fuertes como el miedo, el enojo, la ansiedad, el cerebro en realidad, la parte del cerebro racional se apaga y actúa en nuestra forma impulsiva. Esto no solamente pasa en las ventas, esto pasa en nuestra cotidianidad, ¿ya? Entonces,
hablando o enfocándonos en la parte de ventas y negociación, es importante que nosotros entendamos que el que controla sus emociones tiene la ventaja, ¿ya? Entonces, un vendedor que no controla sus emociones, vamos a ver la diferencia entre cómo actúa un vendedor que no controla sus emociones con un vendedor que sí controla sus emociones, como podemos ver en pantalla, ¿ya? Cuando un vendedor no controla sus emociones, se deja llevar prácticamente por el ego, el miedo, la ansiedad para cerrar, la frustración, la ansiedad de cumplir un monto, todo lo relacionado con ello, ¿ya? Por lo tanto, cambia su comportamiento total, sus gestos, su comportamiento físico, verbal y no verbal, y afecta directamente a la venta por ente al cierre. ¿Ya? ¿Cómo actúa entonces? Primero se defiende. Cuando el cliente nos presenta ya cierta objeción, en este caso de que está muy caro, que lo va a pensar, de que va a conversar con su mamá, el vendedor emocional lo va a tomar como algo personal. Lo va a tomar como que yo estoy cometiendo el error, yo no estoy trabajando lo suficientemente bien, no le estoy emitiendo bien el mensaje, entonces es mi culpa. ¿Ya? En lugar de que el vendedor pueda entender la duda, va a justificar mucho más. Y a veces, y ahí se cae el error, de que explica de más. ¿Listo? Explica de más o justifica de más con la intención de demostrar al cliente que él está equivocado. ¿Y qué vimos durante todo este módulo? Nosotros debemos hacerle creer al cliente que él siempre tiene la razón, debemos hacerle creer que entendemos sus necesidades, debemos hacerle creer que nos estamos poniendo en la posición de él. Jamás le vamos a hacer sentir a un cliente equivocado. ¿Ya? Porque a veces eso también golpea el ego y va a hacer que no se logre el cierre, ¿ya? ¿Cuál es el resultado en toda esta presión mencionada? El cliente se va a poner en la posición de confrontación y una nos va a realizar ya en este momento el rechazo o a su vez nos va a dar frases como de que incluso puede llegar a realizarse una pelea, ya innecesaria, inadecuada. Por lo tanto, evitemos bajo cualquier concepto el demostrarle o el enseñarle que él esté equivocado, ¿ya? Un vendedor también que no controla sus emociones presiona, ¿ya? ¿Y qué hace al presionar? Insiste demasiado, ¿ya? Así como frases, utilizando frases puntuales como las que vemos en pantalla. La oferta se acaba hoy, es la última pieza, si no compra ahora va a perder la oportunidad, ¿ya? Recordemos algo primordial e importante. Cuando la presión supera la confianza, el cliente se cierra completamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que logramos en este punto? Resistencia. Y eso es lo que nosotros no queremos bajo ningún concepto. Queremos lograr la conexión emocional, ¿ya? También surge esta parte de la discusión. Por ejemplo, si el cliente compara, duda o contradice, el vendedor va a entrar en cierta especie de debate, ¿ya? Y en el debate, ¿qué pasa? Que una de las partes tiene que ganar la discusión. ¿Y de qué nos sirve a nosotros como vendedores ganar la discusión si nosotros lo que queremos es ganar la venta? ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que en ventas hay una regla clara. Si se discute con el cliente, aunque tú tengas la razón, pierdes. ¿Ya? Repito, si tú como vendedor discutes con el cliente, aunque tú tengas la razón, pierdes. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque se ha logrado una ruptura emocional. Y nosotros en realidad no buscamos amistad con el cliente, no buscamos relaciones a largo plazo como amigos o tal. Nosotros queremos cerrar la venta. Nosotros queremos llegar a nuestro punto de ventas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que él se sienta lo suficientemente comprendido, que se cree ese lazo o esa conexión emocional y que no exista bajo ningún concepto ninguna discusión. ¿Ya? Y para finalizar, un vendedor que no controla sus emociones pierde las ventas. ¿Ya? ¿A qué me refiero a esto? Que el cliente generalmente nunca compra solo por el producto, nunca compra el producto físico en sí o el servicio en sí que quiere comprar. Él compra seguridad, compra confianza, compra tranquilidad y sobre todo compra certeza. ¿Ya? Nadie, y nosotros poniéndonos en posiciones de clientes, nadie va a comprar si se siente atacado o se siente presionado. ¿Ya? Ahora, un vendedor que sí controla sus emociones tiene autocontrol. Y ojo con esto, tener autocontrol no significa no sentir, o sea, ser frío.
sino que tengo mis emociones, las siento en ese momento, pero las gestiono de forma correcta. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No lleguemos a confundir el hecho de que un vendedor no tiene que tener emociones, o sea, en lo absoluto va a estar pasando cierta situación y yo no voy a sentir nada. Como vendedor yo voy a tengo en realidad el derecho de sentir ira, frustración, enojo, tengo el derecho, pero ¿qué necesito hacer? Gestionar estas emociones para que no influyan en mi proceso de venta o en mi cierre. ¿Ya? Entonces veamos cómo actúa un vendedor que sí controla. ¿Ya? Un vendedor que sí controla tiene mucho autocontrol, ¿ok? Escucha, analiza, influye y gana confianza, ¿ya? Al escuchar, decimos que hace preguntas básicas como, ¿qué le hace pensar que está caro? ¿O qué es lo que le preocupa exactamente en este momento? ¿Ya? ¿Qué logramos con esas preguntas claves? Una, reducimos la tensión. Otra, aumentamos la información, ¿ya? Y recordemos siempre, el que hace las preguntas, como había mencionado en la clase anterior, que vimos un tema de las preguntas poderosas, por ejemplo, el que hace las preguntas es quien dirige la conversación. ¿Ellos se acuerdan que les mencioné en la clase anterior? No dejemos bajo ningún concepto que el cliente nos aborde mucho de preguntas porque él sería quien está dirigiendo la venta, no nosotros. Entonces, un vendedor bajo ningún concepto debe permitir eso, ¿ya? Segundo, ¿y qué hace también? Analiza, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no responde desde el impulso, responde desde la estrategia. Por ejemplo, entiende cómo es su tipo de cliente. Habíamos visto en la clase anterior si es un cliente agresivo, si es un cliente eh, regateador, si es un cliente que duda demasiado, que si es un cliente indeciso también, ¿ya? Que también entiende la verdadera objeción, la verdadera razón por la cual el cliente no nos está comprando en este momento. Si como vendedores entendemos la razón, nos ponemos en esa posición, yo les aseguro que vamos a llegar al cierre. ¿Ya? También va a entender el nivel de interés y el momento emocional es prácticamente lo mismo. No, el nivel de interés es como que qué urgencia tiene el cliente de adquirir mi servicio o producto. El momento emocional también que nosotros ya estemos en esa conexión y ya le hemos dado tanta información que hemos logrado ya ese momento de emoción, de euforia del cliente de querer adquirir nuestro producto o servicio. Y ojo con esto, un buen vendedor y un vendedor que maneja sus emociones no responde rápido, responde bien. Ojo con esto, ¿ya? A veces nosotros como vendedores cometemos el error de querer estar hablando constantemente y no pensamos lo que o cómo se está fluyendo la conversación. Entonces recordemos, un buen vendedor no responde rápido, sino que responde bien. Otra parte importante es que influye, ¿ya? Que aquí no nos intenta convencer, sino que nos guía a que nosotros tomemos la decisión. Por ejemplo, en vez de que él nos mencione, esta es la mejor opción, que nos va a decir, con lo que usted me comentó sobre X tema, esta opción que yo le estoy indicando en este momento resuelve su necesidad, ¿ya? Ustedes díganme, ¿cómo les persuadió más? Al escuchar, sí, esta es la mejor opción, tenga, o sabe que con esto yo le puedo asegurar que su duda o su necesidad va a estar totalmente satisfecha si la quiere. Diga, es prácticamente estoy diciendo lo mismo, solo estoy dándole un giro a la situación entre un vendedor que sí controla las emociones y uno que no. ¿Ya? Otra, también gana confianza y esto es principal. Por ejemplo, en el mundo de las ventas, y esto les hablo en mi cotidianidad, en algunas conferencias a las que sí he asistido, cuando tú logras que la persona a la que tú estás dándole asesoría, dándole la información, suelte su primera risita, ya sea no carcajada, pero suelte su primera risita, significa que tú has creado la conexión emocional. ¿Esto cómo lo logras? Haciendo que esta persona tenga confianza contigo. ¿Ya? ¿Qué es la confianza en las ventas? En las ventas la confianza es el activo más poderoso, ¿ya? Y cuando la confianza ya se crea entre los dos clientes, hace que lo entiendan, que no lo presionen, que lo respeten y que él sienta que tiene el control, ¿ya? Recordemos que en ventas no gana quien habla más, gana quien gestiona mejor sus emociones, ¿ya? Porque el cliente hay que entender que la muy pocas veces compra por argumentos, sino por estados emocionales, ¿ya? A ver, les comento un poquito. En el chat de conexión que tenemos, hay dos links de conexión. Ambos duran 40 minutitos. Este, por ejemplo, ya está a punto de finalizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Les voy a enviar otro videito al grupo. Vemos el videito
y retornamos aquí, vemos el videito, tomamos los 10 minutitos de pausa y a las 8 de la noche regresamos. O a su vez, coméntenme si mejor continuamos con la clase en este momento y yo les habilito la segunda clase para este momento. ¿Qué les parece, Jessica María Paz? ¿Qué opción desean? ¿Podrías repetir? No entendí muy bien las Ya, opciones. tienen un segundo link de conexión que se habilita a las 8 de la noche. ¿Quieren habilitarlo a esa hora o prefieren que continuemos en este momento y les habilito desde las 7:40? Sigamos con las clases. Ya, entonces, por favor, Y se a lo último conectan, dejamos las ideas y ya. ya, se conectan al segundo link. Ya, en este momento está por terminar esta clase. Entonces se conectan al segundo link que tenemos y ahí continuamos. ¿Les parece? Ok. Ok.